La historia del hombre poseído por 6000 demonios, conocido como el endemoniado de Gadara, es una de las narraciones más impresionantes de la Biblia. Este pasaje, que se encuentra en Marcos 5, 1-20 y Lucas 8, 26-39, demuestra el inmenso poder de Jesús sobre el reino espiritual y sirve como un poderoso recordatorio de que los demonios son reales y activos en el mundo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la zona, encontraron a un hombre viviendo entre los sepulcros. Era incontrolable, rompía cadenas y se autolesionaba. La Biblia revela que estaba poseído por una legión de demonios. Una legión romana solía estar formada por unos 6000 soldados, lo que implica que este hombre albergaba una multitud de espíritus malignos. Estos demonios lo llevaron al aislamiento, la autodestrucción y el tormento continuo, destacando el impacto devastador de la influencia demoníaca. La idea de 60 demonios habitando en una sola persona puede parecer desconcertante, pero ilustra la capacidad espiritual del ser humano. La Biblia no describe a los seres humanos como limitados en la cantidad de espíritus demoníacos que pueden albergar. Hoy en día, muchos cristianos viven en un estado de negación, minimizando la realidad de la guerra espiritual. Si bien el mundo moderno a menudo descarta la actividad demoníaca como superstición, las Escrituras son claras en cuanto a que los demonios son reales y activos. Recuerdo haber oído una historia sobre una mujer poseída por demonios. Lo que me llamó la atención fue que ella decía haber sido oprimida espiritualmente sin saberlo. Las manifestaciones demoníacas comenzaron solo el día que ella comenzó a asistir a la iglesia. Esa misma noche escuchó pasos en su casa y sufrió episodios incontrolables de parálisis del sueño. Lo extraño es que estos hechos nunca habían ocurrido antes de que ella fuera a la iglesia, como si ella hubiera convivido con estos espíritus malignos y su nueva búsqueda de Dios los hubiera perturbado. Los pasos y la sensación de una presencia maligna solo ocurrían los días que asistía a la iglesia. Describió una sensación de no estar sola, como si algo malo la rodeara. Finalmente, una vez que ella nació de nuevo, estos eventos sobrenaturales cesaron. La experiencia de esta mujer es intrigante e impactante, ya que muestra que muchas personas viven bajo la influencia de espíritus demoníacos sin darse cuenta. Lo que más me llamó la atención de su historia fue que las manifestaciones demoníacas comenzaron solo después de que ella decidió asistir a la iglesia, como si su búsqueda de Dios hubiera perturbado a los espíritus que convivían con ella desapercibidos. Antes de su primera visita a la iglesia, su vida parecía normal, sin perturbaciones espirituales ni actividad inusual en su hogar. Sin embargo, todo cambió la noche después de que fue a la iglesia. Experimentó un episodio incontrolable de parálisis del sueño, durante el cual se sintió completamente inmovilizada y dominada por una presencia maligna. También empezó a oír pasos en su casa, a menudo a altas horas de la noche, lo que la aterrorizaba. Estos acontecimientos no fueron aleatorios. Solo ocurrían los días que ella asistía a la iglesia. El aspecto inquietante de su historia es que estas manifestaciones estaban latentes antes de su participación en la iglesia, como si los demonios se contentaran con permanecer ocultos mientras ella no buscara a Dios. Este es un claro recordatorio de que el reino espiritual es real y activo, incluso si a veces opera de manera sutil o invisible. Su decisión de buscar a Dios y asistir a la iglesia claramente perturbó los espíritus que influyeron en su vida. Respondieron a sus esfuerzos por acercarse a Dios, revelando su presencia a través de experiencias aterradoras y opresivas. Esto sirve como advertencia de que la búsqueda de Dios a veces puede exponer y perturbar fuerzas espirituales malignas que han estado operando en las sombras. Desafortunadamente,
Algo falta en las iglesias de hoy. Ciertos temas, como los demonios y la demonología, a menudo se evitan en el púlpito. La verdad es que los demonios son innegablemente reales, han existido durante eones y siguen siendo una realidad. Debemos reconocer que estos demonios quieren hacernos creer que no existen o que son solo mitos, ya que esto les permite continuar con su malvada obra contra los cristianos. Es desalentador que incluso después de leer acerca de Jesús expulsando demonios en la Biblia, algunos cristianos todavía se nieguen a creer en su existencia. Hoy en día, si un predicador se atreve a hablar de demonios, rápidamente se le tacha de alarmista. Esto es desconcertante, considerando que el mismo Jesús predicó sobre los demonios y sus actividades. La Biblia aborda el tema de los demonios y sus acciones, y Jesús enseñó a sus discípulos sobre ellos, como se registra en Mateo 12, 43, 45. Jesús no evitó este tema, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. A lo largo de las Escrituras, vemos numerosos relatos de Jesús confrontando y expulsando espíritus malignos en varias ciudades. Él no ignoró ni negó la existencia de los demonios, ni tampoco nosotros deberíamos. Me gustaría compartir el testimonio de una joven que asistió a mi iglesia y su viaje para conocer al Señor. Creció en una familia que no seguía a Jesús ni practicaba ninguna fe, pero tenía ciertas creencias supersticiosas. Cuando llegó a la edad adulta, se involucró con un nuevo grupo de amigos que, sin que ella lo supiera, practicaban diversas formas de idolatría y rituales espirituales que inicialmente encontró inofensivos. Al principio, las prácticas parecían meras curiosidades culturales o formas de entretenimiento, como la lectura de cartas y el uso de objetos místicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a notar cambios en su vida, aunque no los entendía del todo. Informó que su paz interior comenzó a desaparecer. Comenzó a experimentar una sensación constante de inquietud y ansiedad. Pesadillas recurrentes y una opresión inexplicable se apoderaban de sus noches. Durante el día sentía una presencia extraña a su alrededor, como si la estuvieran observando. Estos acontecimientos, aunque aterradores, parecían lo suficientemente sutiles como para que ella no los asociara inmediatamente con el grupo de amigos o las prácticas en las que se había involucrado. Fue en este contexto que, por invitación de un compañero de trabajo, visitó la iglesia por primera vez. Al principio reacio, ya que su familia nunca había fomentado una vida de fe, decidió ir por pura curiosidad. Durante el servicio, sintió algo que no podía explicar, una mezcla de malestar y atracción. Era como si algo dentro de ella se resistiera al mensaje, pero al mismo tiempo sentía que era la verdad que necesitaba escuchar. Después de ese servicio, las experiencias perturbadoras que antes habían sido esporádicas se volvieron intensas. Empezó a oír voces y a sentir una presión asfixiante en su habitación por las noches. Los objetos en la casa parecían moverse por sí solos, y en algunas ocasiones le pareció ver sombras que pasaban rápidamente. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda espiritual. Mientras compartía lo que estaba sucediendo con los líderes de la iglesia, ellos la guiaron a buscar a Dios en oración y a alejarse por completo de cualquier práctica que pudiera haber abierto puertas espirituales en su vida. Comenzó a asistir a reuniones de oración y a estudiar la Biblia. Durante este periodo, los ataques espirituales se intensificaron. Parecía que los espíritus malignos luchaban por mantener el control sobre su vida. Un día, durante una oración específica por la liberación, sucedió algo extraordinario. Sintió una fuerza inexplicable dentro de su manifiesto, trayendo recuerdos de momentos en los que había participado en rituales sin comprender su significado. Durante esa oración, los líderes discernieron que ella enfrentaba una severa batalla espiritual. Oraron fervientemente, invocando el nombre de Jesús,
y poco a poco ella empezó a sentir alivio. Después de esa experiencia, su vida empezó a cambiar radicalmente. La opresión desapareció y ella informó de una paz que nunca antes había experimentado. Las pesadillas cesaron y ya no sintió presencias malignas a su alrededor. Por primera vez, se sintió verdaderamente libre. Este testimonio no solo destacó el poder del nombre de Jesús, sino que también sirvió como recordatorio de que muchas personas pueden quedar atrapadas espiritualmente sin darse cuenta. En su viaje, esta joven aprendió que ciertas prácticas, a menudo consideradas inofensivas, pueden abrir puertas a influencias demoníacas. Además, se dio cuenta de que la verdadera liberación solo se puede encontrar en Cristo. Su experiencia también destacó la importancia de que la Iglesia tome en serio el tema de la guerra espiritual. Muchas iglesias evitan hablar del tema, dejando a los creyentes no preparados para afrontar situaciones similares. Como en el caso del endemoniado de Gadara, el poder de Jesús sigue siendo el único capaz de liberar a los hombres de cualquier forma de opresión espiritual. Hoy, esta joven es un ejemplo vivo de la gracia y el poder de Dios. Ella comparte su historia con otros, advirtiéndoles sobre los peligros de participar en prácticas espirituales engañosas y testificando sobre cómo su vida fue transformada al encontrar a Jesús. Su viaje es un poderoso recordatorio de que, independientemente del nivel de opresión, hay esperanza y liberación para todos los que buscan sinceramente a Dios. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y la importancia de ser conscientes de las influencias espirituales que nos rodean. También nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el poder de Cristo es suficiente para traer luz, liberación y vida nueva y abundante. Su conexión con este grupo se profundizó y una noche, durante un viaje de campamento, sus amigos la iniciaron en un ritual. Aunque sentía malestar interior, la presión social la llevó a participar en contra de su propia voluntad. Reunidos en plena naturaleza, con una hoguera en el centro, sucedió algo inesperado. Ella, de repente, quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras presenciaba la llegada de otras personas vestidas con capas y capuchas, portando linternas de fuego. Sus rostros estaban ocultos y ella no podía apartar la mirada. Cantaban palabras extrañas y desconocidas y ella sintió una presencia entrar en ella. En ese momento no entendió qué era, pero ahora reconoce que era un espíritu maligno. A partir de ese momento, su vida cambió drásticamente. Comenzó a tener pesadillas recurrentes y visiones inquietantes. En sus sueños, caminaba por pasillos oscuros por la noche, donde figuras oscuras emergían de las paredes, tratando de agarrarla y arrastrarla hacia adentro. A menudo se despertaba en diferentes habitaciones de la casa y se daba cuenta de que había caminado sonámbulo. Estos episodios la atormentaron durante años, hasta que, desesperada, decidió buscar ayuda en una iglesia. Milagrosamente, el día exacto en que aceptó la salvación en Cristo, las pesadillas y visiones cesaron abruptamente. Comparto esta historia para resaltar que muchas personas tienen encuentros genuinos con espíritus malignos. Es evidente que hay una creciente actividad demoníaca en nuestro mundo a medida que más y más personas informan sobre avistamientos y experiencias extrañas. Incluso ha aumentado el interés popular por los fenómenos paranormales. A lo largo de los años de ministerio y de estudio del campo de la demonología, he aprendido una lección valiosa. Los demonios detestan a Jesús. Para enfrentarlos, sumérgete en una vida de adoración abundante a Jesús. Canta alabanzas, escucha sermones que ensalzan su nombre y llénate de pasajes bíblicos que hablan de él. Ante ataques demoníacos, no dependas únicamente de la ayuda humana. Recurrir a Jesús.
Es al buscar a Jesús que los demonios huyen de su presencia, ya que le temen profundamente. He conocido a no creyentes que sufrieron opresión demoníaca y buscaron ayuda en las iglesias, solo para ser rechazados por miedo. En lugar de ayudarlos, estas iglesias los alejaron. Sin embargo, vivimos en un mundo donde hay señales claras de una constante batalla espiritual entre el bien y el mal. Debemos permanecer vigilantes y discernir la realidad de los espíritus malignos. Esta realidad no debe ignorarse ni tratarse a la ligera. Necesitamos equiparnos espiritualmente, confiando en el poder de la oración y la autoridad que Dios nos otorga. A través de nuestra fe y dependencia de Dios, podemos participar activamente en esta batalla espiritual, manteniéndonos firmes contra las artimañas del enemigo. Nunca debemos olvidar que incluso las oraciones silenciosas tienen el poder de crear un ambiente hostil a las obras de las tinieblas, contribuyendo a la victoria de la luz sobre las tinieblas. Si realmente crees que Jesús es tu Señor y Salvador y confías en la veracidad de los evangelios, ¿cómo puedes negar la existencia de los demonios? La verdad es que existe un verdadero diablo y un ejército de poderosos demonios. No puedes luchar contra un enemigo cuya existencia te niegas a reconocer. La realidad es que el diablo y sus demonios no desconocen su existencia. Ellos saben exactamente quién eres. Un predicador dijo una vez: cuando conoces al Señor, también conoces al diablo. Si alguien dice que nunca ha tenido ningún enfrentamiento o experiencia con el diablo, cuestiono la profundidad de su relación con Dios. Como mencioné antes, el diablo no está confinado al infierno, vive en uno de los cielos. Nuestra lucha no es contra las fuerzas del infierno, sino contra los poderes espirituales de los reinos celestiales. Esta es una verdad bíblica que contradice la creencia popular difundida por los medios de comunicación, que presenta a Satanás y sus demonios confinados en el infierno. Sin embargo, la Biblia nos informa que el diablo y su ejército vagan por esta tierra buscando a quien devorar. Los demonios saben de su existencia. No permitas que nadie te engañe pensando que no te conoce. En cambio, te reconocen inmediatamente y saben exactamente quién eres. Como está escrito en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las regiones celestiales. Como hijos de Dios, debemos entender que nuestra batalla no es contra las personas, sino contra el diablo y sus demonios. Son ellos a quienes debemos enfrentar y derrotar. El diablo utiliza a individuos para cumplir sus propósitos, como lo ejemplifican varios relatos bíblicos. Pero, ¿por qué nos atacan los demonios? La respuesta es simple: porque fuimos creados a imagen de Dios. Nuestra existencia refleja la naturaleza divina y el inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Este amor es inconmensurable e indescriptible. Incluso después de innumerables vidas dedicadas a la predicación, nunca pudimos comprender plenamente cuánto nos ama Dios. Los demonios lo saben. No están interesados en ti personalmente, sino en Dios. Sabiendo que no pueden dañar directamente al Señor, dirigen sus ataques contra nosotros, los objetos de su afecto. Es esencial entender que el amor de Dios superas el amor que Él tiene por el mundo, con toda su belleza y grandeza. Ni siquiera las estrellas brillantes en el cielo nocturno, en toda su gloria celestial, ocupan un lugar más alto que tú en el corazón de Dios. La humanidad, con todos sus defectos, representa el pináculo del amor divino. Sí, usted, cada individuo, es la máxima expresión del amor de Dios, la encarnación de su majestuoso afecto. Recuerda, Dios te ama incondicionalmente y siempre está a tu lado.
incluso en las batallas más difíciles. Él te dio la autoridad para vencer el mal y vivir en libertad espiritual. Si siente que necesita ayuda o está experimentando luchas espirituales, busque la presencia de Jesús. No camines solo, comparte tu historia, busca una iglesia, lee la palabra de Dios y fortalece tu fe. Si este mensaje te tocó el corazón, deja un comentario a continuación y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Suscríbete al canal para más reflexiones y testimonios que pueden transformar vidas. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso del camino. Hasta el próximo video.